Vamos a dar inicio al programa del curso de inducción. Le pedimos al doctor Eliazar Lara Padilla, director de nuestra escuela, nos dé el mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes, estimados alumnos que hoy se incorporan a las aulas de la Escuela Superior de Medicina, señores padres de familia, sean ustedes bienvenidos a estas instalaciones. Honorables miembros del Presidium, autoridades de nuestra Escuela Superior de Medicina, doctor Celso Pérez Rostro, subdirector académico, doctor Juan Manuel Araujo Álvarez, subdirector de Servicios Educativos, doctora Rosa García Gallardo y desde luego nuestro maestro decano, el doctor Carlos Guzmán Cuervo. Muchas gracias por acompañarnos en este evento, en el cual damos la bienvenida a todos ustedes y vamos a iniciar el curso de inducción al Instituto Politécnico Nacional y a esta escuela. Durante estos días, de aquí al próximo sábado, estarán dedicados a estas actividades, en las cuales vamos a poner ante ustedes lo que significa ingresar a esta gran institución que es el Instituto Politécnico Nacional y en especial a la Escuela Superior de Medicina. Iniciamos desde luego las actividades del día de hoy entonando nuestro himno nacional y posteriormente el himno del Politécnico. La primera estrofa nos da luz sobre lo que el Instituto Politécnico Nacional pretendía ser cuando fue fundado por el general Lázaro Cárdenas del Río y que lo ha conseguido a lo largo de 80 años. Celebramos el 80 aniversario del IPN justamente en este año con una serie de eventos muy significativos a los cuales ustedes están dignamente invitados. La primera estrofa del himno del Politécnico que acaban ustedes de entonar dice: Politécnico, fragua encendida con la chispa del genio creador. Seguramente el general Lázaro Cárdenas del Río, todo un genio fundador del Politécnico. En ti forja su nueva estructura nuestra noble y pujante nación. México, en la década de los 30, se encontraba en la etapa postrevolucionaria llamada de consolidación de las instituciones, que se estaban forjando precisamente. Y una de las enormes instituciones fue el Instituto Politécnico Nacional. Continúa diciendo la estrofa: en la aurora de un día venturoso te dio vida la revolución. ¿Cuál revolución? Desde luego la Revolución Mexicana. Iniciada en 1910, la primera revolución social del siglo pasado, y a partir de ahí, desde luego, se empezaron a construir los ideales revolucionarios en la realidad social. Ideales revolucionarios como Tierra y Libertad de Emiliano Zapata. A lo largo del himno del Politécnico varias veces se menciona la palabra libertad. Ese fue uno de los motivos que ocasionaron la Revolución Mexicana. Libertad política con el sufragio efectivo no reelección, otro de los lemas de nuestra revolución. Libertades sociales de asociación, libertad de pensamiento, de crítica, en fin, libertad. Este gran movimiento pidiendo libertades se concretó a partir de la década de los 20 con la llegada a la Secretaría de Educación Pública de José Vasconcelos. Colaboró en el gobierno de Álvaro Obregón y consolidó, después de haber sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, las instituciones postrevolucionarias. Precisamente, tras reorganizar la propia Universidad Nacional, fue nombrado secretario de Instrucción Pública. Y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular
edición de libros y promoción del arte y la cultura. El objetivo era integrar a México de manera más amplia en las grandes transformaciones que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial. Vasconcelos fue un personaje muy carismático, capaz de entusiasmar a sus colaboradores, hizo de los maestros rurales un ejército de paz y de cada profesor, según su propia metáfora, de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial, un apóstol de la educación. Así consideraba él a los profesores rurales. Al trabajo de los maestros rurales sumó el apoyo, nunca antes visto en México, de la edición masiva de algunas de las más grandes obras del pensamiento europeo y occidental, que fueron distribuidas por todos los rincones del país, en lo que Vasconcelos no dudó en calificar como misiones culturales. Esta fue la etapa en que la educación y la cultura empezaron a consolidarse en las grandes instituciones de nuestro país. En 1929 decidió postularse como candidato a la presidencia de la República. Ello le llevaría a enfrentarse al candidato de Calles, Pascual Ortiz Rubio, en una desigual campaña que recordó a muchos la que Madero desarrolló en 1909 contra Porfirio Díaz. No solo por el apoyo del aparato del Estado al candidato Ortiz Rubio, sino también por la violencia que muchos vasconcelistas debieron padecer en carne propia. Apoyado por algunos de los más lúcidos intelectuales y artistas de la época, como Antonieta Rivas Mercado, Vasconcelos desarrolló una ambiciosa campaña electoral que despertó las ilusiones de muchos. En campaña acaece el asesinato de líderes vasconcelistas, emprendido por diputados y asesinos de paga disfrazados de policías. El propio Vasconcelos sobrevivió a varios atentados en su contra. El mismo día de las elecciones se abre fuego contra los votantes en diversas poblaciones del país. Los resultados oficiales de la elección arrojan un 93% de votos para Pascual Ortiz Rubio y el resto para Vasconcelos y otros. Los resultados, sin valor alguno para la mayoría de los historiadores del periodo, dejaban ver, sin embargo, el claro mensaje que Calles y su grupo enviaban a Vasconcelos. No se respetarían elecciones democráticas, sino sucesión presidencial previamente acordada por el jefe del Estado. Esa fue la lucha por las libertades, que ocasionó una enorme frustración en sus colaboradores, como Antonieta Rivas Mercado, hija del célebre arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor del Ángel de la Independencia. Independencia, libertad, tierra, los postulados de la Revolución Mexicana en la década de los 30, fueron posteriormente retomados por el fundador de nuestro instituto, el general Lázaro Cárdenas del Río, en 1936. Llega a la presidencia, crea entonces el Instituto Politécnico Nacional, que tuvo la función de mover al país en la expropiada industria petrolera. Los politécnicos formados en esta gran institución cumplieron cabalmente esa misión. Movieron al país la electricidad, el petróleo, y en 1938 se crea la carrera de médico, cirujano y partero, precisamente para atender las necesidades de salud del entonces médico rural. Nacimos como Escuela Superior de Medicina Rural. Nuestros egresados permearon a lo largo y ancho las necesidades de salud de nuestro país y las satisfacieron plenamente. La lucha por mejores condiciones sanitarias del país fue en gran parte obra de nuestros egresados. La lucha por las libertades, emprendidas a raíz de la Revolución Mexicana, continuó permeando toda esa historia de México
hasta que en 1968 el movimiento estudiantil tiene como principal demanda la libertad, precisamente, a los presos políticos de la época. Esa lucha ocasionó, al igual que la Revolución Mexicana, sangre. En la Revolución Mexicana, en un país de 14 millones de habitantes en aquel momento, 1910, fallecieron alrededor de 1 millón, un costo impresionante, en aras de la tierra, la libertad, la independencia. En el 68 se han reconocido oficialmente más de 300 muertos, de estudiantes, como los que ahora ingresan a esta institución. Fue el IPN y la UNAM, Chapingo, otras universidades las que ocasionaron este movimiento, todavía en lucha por la libertad que hacía falta en nuestro país. Ese aporte fue reconocido posteriormente y ahora en el Congreso de la Unión está con letras doradas, Movimiento Estudiantil de 1968. Es decir, ya se convirtió en institución ese movimiento. Se reconoce la contribución que los estudiantes dieron a las libertades en nuestro país, a la búsqueda de la justicia social. Ese fue el postulado de Lázaro Cárdenas. Eso es lo que dicen las estrofas del himno del Politécnico. Esa es la luz, la fragua encendida, forjada al interior de los postulados más nobles de la Revolución Mexicana, que los estudiantes del IPN, sin duda alguna, en el 68, llevaron al extremo de ofrendar sus vidas en aras de la consecución de estos ideales. Posteriormente, se consolida nuestro instituto, tenemos ya miles de egresados que han movido al país, como fue el ideal de nuestro creador, Lázaro Cárdenas del Río, y retomando los postulados de José Vasconcelos, que acabo de enunciar, de mover al país con la educación, la cultura y el arte. El año pasado se dio un movimiento en el Instituto Politécnico Nacional. Ese movimiento, desde luego, ocasionó un paro de labores de algunos meses. Fue precisamente ocasionado por los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESI, que pedían o que no aceptaban reformas a los planes de estudio. Planes de estudio que ellos llamaron tecnificantes. ¿Qué significa esto de educación tecnificante? Pues significa precisamente una educación que nos convierte en expertos, técnicos, científicos, para mover al país, lo cual es muy noble. Pero se requiere ir más allá de eso. Decía Vasconcelos que era necesario, además de la expertise científica y tecnológica, el arte y la cultura, para formar no solo buenos científicos, en nuestro caso buenos médicos, sino hombres comprometidos con las mejores causas de su país. Esa es la impronta de la creación del IPN, comprometerse con las mejores causas de nuestro país, en nuestro caso, con las necesidades de salud. Eso es lo que hacía falta en los planes de estudio, la formación integral de seres humanos como hombres comprometidos con su patria, con sus necesidades. Eso fue lo que se detectó, adicionalmente a la expertise técnica y científica, de suyo muy necesario. Terminado el paro, se firmaron acuerdos en una mesa de diálogo que duró varias semanas. Y bueno, dentro de esos acuerdos está el llevar a cabo un Congreso Nacional Politécnico. En diciembre del año pasado, el director general de nuestro instituto, el doctor Enrique Fernández Fagnat, presenta el programa de desarrollo institucional del IPN, que consta de 10 ejes verticales y 3 transversales. El primero de los ejes es precisamente el Congreso Nacional Politécnico. Es el primero, número 1, atender, llevar a cabo esas demandas que, en sus propias palabras, van a reestructurar por completo al Instituto Politécnico Nacional. Vienen otros ejes, el número 2, atención, desde luego, a la demanda educativa. Número 3, al personal docente.
El número 4, la vinculación con el sector social y productivo para atender sus necesidades. Aquí se retoma nuevamente toda esta idea que viene permeando desde la Revolución Mexicana y que queda plasmado en el himno del Politécnico. Vincularnos con el sector social, con el sector productivo, con las empresas, para, además de hacer ciencia, formar buenos profesionistas, hacer investigación, hacer innovación tecnológica, hacer transferencia de tecnología y, por lo tanto, participar en la mejora del índice de desarrollo humano en nuestro país. Si no se impacta en la economía, no hay mejoramiento del índice de desarrollo humano. La vinculación universidad-sector productivo es clave y eso es lo que el eje número 4 plantea. De manera que tenemos guía, tenemos faro, tenemos luz, como lo especifica el himno del Politécnico, para transitar por este apasionante camino de la renovación del Instituto Politécnico Nacional y del propio país. Eso es lo que ustedes van a encontrar en esta escuela. Postulados de la Revolución Mexicana, hecha institución, como esta en la que ahora ingresan, para comprometerse con las mejores causas sociales de nuestro país. Cuando salgan ustedes de nuestras aulas, en 6 años, eso es lo que dura la carrera, harán su servicio social y ahí aplicarán todo lo que sus profesores les enseñarán. Y además de aplicarlo en beneficio de la salud de los pacientes que van a ver, van a ser, desde luego, actores sociales comprometidos con la justicia social, con la libertad de pensamiento, con la crítica. Eso es lo que el Instituto Politécnico Nacional les ofrece de ahora en adelante. Sean ustedes bienvenidos. Yo estoy seguro que cuando surjan de estas aulas y empiecen a trabajar en nuestra nación, en la investigación, en la docencia, en la ciencia, en la salud privada, van a poner sin duda alguna la técnica, la ciencia, el arte y la cultura al servicio de la patria. Sean bienvenidos.